Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso que se le ocurrió a la Asociación Metales Granadinos. Ya os comenté la semana pasada que con la intención de poder ayudar o colaborar en el proceso de ingreso para las oposiciones al cuerpo 593, conocido como Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. Y en primer lugar, pues quiero agradecer a la Asociación Metales Granadinos el que tenga estas iniciativas que, creo que son muy interesantes para todos, ¿no? Os recuerdo una vez más que esto es mi experiencia, yo me puedo equivocar, y en base a eso, que cada uno de vosotros o de vosotras, pues que utilice aquello que le sirva para ese tipo de oposiciones. Os recuerdo que la sesión es grabada, con lo cual, todos aquellos que tengáis cámara, pues estáis en vuestro perfecto derecho de ponerlo en off para que no se vean vuestras caras. Y de no hacerlo así, pues la Asociación Metales Granadinos entiende que nos importa que al difundirse el vídeo a los participantes, pues se vean vuestras caras. Al fin y al cabo es vuestro derecho estar ahí o no estar y quedáis avisados. A ver que está entrando alguien más. Venga, estupendo. Recordad que para las preguntas, si os parece, establecemos el debate como hicimos en la primera sesión, lo hacemos al final del todo, al final de la exposición de hechos que voy a llevar a cabo, que la sesión de hoy va sobre las pruebas prácticas. Pruebas prácticas es, todas aquellas de la parte A que no son el temario propiamente escrito, ¿vale? Considerando el análisis, como no puede ser de otra manera, como una prueba práctica. Y en este aspecto me voy a centrar hoy, ¿vale? Si os parece, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver qué está por aquí. ¿Lo veis correctamente la pantalla, las diapositivas? ¿Sí? Vale, estupendo. Como hay gente que no estuvo en la sesión pasada, no sé si ha visto los vídeos o no, voy a hacer una breve recapitulación de la estructura de la oposición. Paso muy por encima, ¿vale? Hoy estamos en nuestra segunda sesión, la última, tercera y última sesión, que versará sobre la manera de programar en esta enseñanza, en la enseñanza artística superiores y la guía docente, que haremos el martes que viene. Y hoy, como acabo de decir, pues nos vamos a versar sobre todo en la parte práctica de la primera prueba. Como ya os dije en la sesión pasada, aquí podéis encontrar toda la normativa aplicada o que tendríamos que aplicar para este proceso de oposición. Si el tema fuera escrito y fuera sobre algún aspecto de Plan Bolonia o algo más legislativo, quizá hubiera que echar mano de alguna norma extraordinaria, pero de manera general, aquí podéis encontrar las leyes de educación, ya hablamos de la ley de la mejora de calidad educativa basada en los cambios que ha habido sobre la 2006, que nos nombra muy poco. La verdad es que normativamente somos muy poco nombrados. La que más nos importa es la 2006, la LOE. Los reales decretos, tanto el 1614, que regula las enseñanzas artísticas generales, como el 631-2010, que es el que regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas, y que luego, mediante resolución judicial, fue variado por el Real Decreto 21-2015, que modificó ciertos aspectos, la palabra agrado mayormente, ¿no? La Ley 39-2015, procedimiento administrativo común, fundamental que lo conozcamos, sobre todo para las segundas pruebas, que sepamos cómo funciona la administración, por supuesto, el desarrollo de la norma en Andalucía, con la LEA, la Ley 17-2007, el decreto 327-2010, que es el decreto de organización y funcionamiento que tenemos en Andalucía, puesto que todavía la Administración no ha desarrollado un régimen de organización y funcionamiento propio para los conservatorios superiores, aunque me consta que ya hay algún borrador por ahí. El decreto 260-2011, que es el que ha desarrollado Andalucía respecto a los contenidos de las enseñanzas artísticas en nuestra comunidad. La orden ECD 1752 de 2015, que es donde están recogidos los temarios para este ingreso al cuerpo de catedráticos. La orden de 19 de octubre de 2020,
que derogó la de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la evaluación en las enseñanzas artísticas. Y por último, la orden que efectúa la convocatoria de esta oposición, que es la de 30 de noviembre de 2020. Ya os digo, no es una norma demasiado densa la que tenemos en el cuerpo de catedráticos, quizás sea algo más compleja en el cuerpo de profesores porque hay el régimen de organización y funcionamiento está desarrollado, con lo cual en nuestro caso nos seguimos basando en el decreto 327 porque se aprobó el reglamento de los institutos de enseñanza secundaria. La estructura de la prueba, según la convocatoria de la orden, pues consta de dos fases, una fase de oposición y una fase de concurso de méritos. Aquí tenemos la estructura de la oposición, que, bueno, la mayoría de vosotros pues, ya lo conocéis porque habréis vivido este proceso, ¿no? En las oposiciones al cuerpo de catedráticos es muy similar al de profesores, simplemente que cambia el desarrollo del temario, aunque es prácticamente el mismo. Y la repentización, la lectura a primera vista, que la verdad es que cuando yo me aprobé para el cuerpo de profesores no estaba, no sé si en la actualidad está o no, pues no creo, no me suena. Pero bueno, como veis, varía muy poco. En esta tabla podéis encontrar las distintas pruebas y la duración que tiene cada una en función de lo que establece la orden de la convocatoria. Luego la segunda prueba, que es la que veremos la semana que viene, donde la parte A se basa en la presentación y defensa de la guía docente. Según la orden de 19 de octubre de 2020, el documento pasó de llamarse de programación a guía docente, que es como se llaman los conservatorios superiores. Y la parte B, que es la preparación y exposición de una unidad didáctica de las que deben contener vuestra guía docente. Os dirán que les pongáis una y para eso tendréis 30 minutos. La estructura del concurso, como dije la semana pasada, consta de 3 puntos principales, donde se valora por un lado la experiencia docente previa, tanto en la administración andaluza como en cualquier tipo de administración educativa o en instituciones con competencia en educación, la formación académica, donde va desde el expediente hasta las distintas titulaciones que podáis tener, y otros méritos, donde tenemos la formación entendida como todos aquellos cursos de formación que han realizado instituciones regladas con competencia a tal efecto, y los distintos méritos artísticos, que va desde publicaciones, grabaciones, conciertos, etc. Muy importante que veáis este punto bien, este aspecto. Respecto a lo que nos compete hoy, en la primera prueba, la parte A, tal como dice la orden de la convocatoria, esta primera prueba tiene como objeto el que los aspirantes puedan demostrar el conocimiento específico que tienen de la especialidad a la que optan, ¿no? Está claro que son especialidades muy diversas, hablo solo del cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, pero bueno, la convocatoria es inmensa, hay secundaria, hay muchísimas especialidades que se ofertan este año. Dentro de sí, el cuerpo de catedráticos pues tiene una variedad muy amplia, con lo cual la estructura de cada una de las especialidades en cuanto a su prueba no es la misma. Yo me voy a centrar sobre todo en las especialidades instrumentales, ¿de acuerdo? Habrá cosas que coincidan con otra serie de especialidades y otras que no, por lo cual haré muchas veces referencia al anexo 3 de esta orden, que es donde queda muy claro lo que cada especialidad tiene que llevar a cabo. La parte A de esta primera prueba es una parte práctica que consiste en la realización de uno o varios ejercicios prácticos que permitan comprobar, pues bueno, lo que he dicho, ¿no? Que el personal aspirante tiene la formación científica necesaria y el dominio de las técnicas pertinentes correspondiente a la especialidad a la que se opta, ¿no? Como digo, esta serie de pruebas prácticas varían en función de la especialidad por la que optemos. Si observamos el anexo 3 de la orden de la convocatoria, donde se habla de las características de esta prueba práctica, aparecen unas orientaciones generales. Por ejemplo, dice, el orden en el que se realizarán los distintos ejercicios será determinado por cada tribunal y se publicará junto con los criterios de valoración de la prueba. ¿Recordáis que hablamos de estos criterios de valoración en la sesión anterior? Y estos criterios de valoración deben dejarnos claros de qué modo o qué porcentaje de peso tiene
cada una de las pruebas. Esto deberá hacerlo el tribunal, me imagino, esto ya no lo sé, me imagino que lo hará el día de la presentación. A su vez, el orden o el cronograma de actuación en cada una de las pruebas, pues también os lo irá diciendo el propio tribunal. Lo más lógico es que se hagan los talones del centro. A efectos también meramente informativos, puede ser que se establezca en la web de la consejería, aunque vuelvo a repetir, yo iría al tablón siempre, ¿de acuerdo? Porque en las webs, bueno, puede ir con retraso, puede no subirse, puede haber un fallo, mejor al tablón directo, donde es donde el tribunal pues colgará la documentación pertinente respecto a esto. Las personas aspirantes deberán aportar los acompañantes que sean necesarios para su intervención ante el tribunal. Esto es fundamental, sobre todo en la prueba de interpretación. Me imagino que lo sabéis todos y todas, pero en el caso de que la obra que interpretemos, que será la gran mayoría, requiera de pianista acompañante, pues debe aportarlo el propio aspirante. Y no dice en ningún sitio que no se pueda llevar una orquesta. No lo dice. Me imagino que es complicado llevarla, ¿no? Pero si alguien fuera con un grupo de cámara, entiendo, según la orden de la convocatoria, que no debería tener ningún problema. En todo caso, sea cual fuere el acompañamiento que requiera la obra o las obras que vais a interpretar, debe ser aportado por cada uno de vosotros y vosotras. Las partituras de la obra a interpretar por las personas aspirantes deben estar publicadas. Esto es muy importante, ¿vale? No vale que llevemos un manuscrito de una obra que hemos escuchado, en caso de los trompetas de Maurice André o de... No, o sea, esas obras tienen que estar publicadas. ¿Cómo considera la Consejería de Educación, la Administración, que se encuentran publicadas? Pues que tienen depósito legal, ¿vale? Aunque deja un margen. En el anexo 3 habla de partituras publicadas en otros países, me imagino que no pertenecientes a la zona euro, o eso no lo han actualizado, en el que tiene que cumplir una serie de requisitos, como no recuerdo bien exactamente si era el ISSN, no estoy seguro. En el anexo 3 lo especifica claramente, ¿eh? Si fuera una obra que os viene, no sé, muy moderna y no tenga un depósito legal europeo, pues podéis ver exactamente cómo presentarla o qué requisitos tiene que tener para poder presentarla dentro de las que os piden. Las fotocopias de las partituras se devolverán al personal aspirante al finalizar su intervención en la prueba práctica. No os vayáis sin ellas, ¿de acuerdo? No las dejéis allí, todas las cosas porque son vuestras. Y por último, que esto es mío, hay que analizar detalladamente las características de todas las especialidades de la convocatoria. Esto aparece todo en el anexo 3, que está al final de la orden, y es muy importante que lo leamos 1, 2 y 1000 veces, y subrayemos bien, ¿no? Seguimos con la parte A de la primera prueba, y respecto a las orientaciones específicas, me voy a centrar en estas especialidades que podéis encontrar aquí, a la que he añadido percusión, porque es bastante similar, salvo que en las obras, el número de obras a interpretar es la misma, pero sí es verdad que da en el anexo 3 unas instrucciones más específicas que, por ejemplo, puede dar el resto de instrumentos de viento o cuerda, ¿no? Para todas estas especialidades que aparecen aquí, la prueba práctica constará de 3 partes. Análisis por escrito, armónico, formal, interpretativo, contextual y estético de una obra, tiempo, fragmento del repertorio de la especialidad propuesto por el tribunal. Interpretación durante un tiempo máximo de 30 minutos, o sea que, bueno, ya sabéis el máximo, tocaréis los 30 minutos, seguro, de un programa de concierto elegido por el personal aspirante en el que estén incluidas al menos, ojo, al menos 8 obras representativas de los principales estilos de la literatura del instrumento. Muy importante que analicemos el anexo 3. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando ahora, y estoy intentando ir de más general a más específico. Los vamos a desarrollar porque surgirán muchas dudas y muchas preguntas seguro. Entonces recordad que especifica la orden que al menos son 8. O sea que 8 hay que llevar. A partir de ahí, bueno, si alguien quiere presentar 16 obras, pues estupendo, ¿no? Cada uno en función de lo que crea oportuno. Pero al menos hay que llevar 8
y tienen que ser variadas desde el punto de vista estilístico. Y por último, la repentización de un fragmento musical para el instrumento propuesto por el tribunal. Es la única indicación que da respecto a esta prueba que analizaremos más adelante. Mirad, respecto al análisis, dice de una obra tiempo o fragmento del repertorio de la especialidad. Como ya hablamos, comentamos la semana pasada, lo más lógico es que sea una obra representativa del instrumento. Podría no serlo, está claro. Pero lo más lógico para estos niveles, desde mi punto de vista, siempre este es mi punto de vista, es que fuera una obra característica del nivel de estudios al que estamos optando como docentes, de tal manera que podamos hacer ver al tribunal nuestros conocimientos en la materia y cómo podríamos proponer desde el punto de vista metodológico las distintas herramientas o aspectos que consideramos fundamentales para el trabajo de ese repertorio. Yo creo que es lo más interesante, pero vuelvo a repetir, ese es mi punto de vista. En todo caso, el tribunal pues, presentará la obra que crea pertinente. Este análisis debemos hacerlo, tal como indica la orden, desde un punto de vista armónico, formal, interpretativo, contextual y estético. A su vez, la orden también detalla que debemos indicar los elementos generales de la pieza propuesta por el tribunal para su trabajo técnico, ensayo e interpretación. Nos habla de digitación, fraseo, dinámicas, etcétera. Todos aquellos aspectos que consideréis oportuno o que creáis oportuno dentro de cada una de las especialidades para poder llevar a cabo este aspecto que desarrolla la orden. Considerar el nivel para el cual se recomienda. Y esto no lo dice la orden, pero lo recomiendo yo. Importante la justificación. Ahora veremos cómo lo hacemos y dónde lo ponemos exactamente. Propuestas metodológicas para su enseñanza. Vuelvo a repetir, estos aspectos los indica la convocatoria, la orden, menos lo de la justificación, que es mío. Criterios de evaluación. Relación con los criterios de evaluación presentes en la norma, obviamente. Si tenemos que poner criterios para su evaluación, tenemos que relacionarlo con la norma vigente. Señalar los mínimos exigibles para el trabajo y estudio de la pieza. También es fundamental. Ahora ordenaremos un poco todos estos parámetros y veremos exactamente, bueno, yo voy a dar una propuesta, ya cada uno de vosotros a esta altura me imagino que tendréis algo hecho, pero bueno, si puede servir algo de lo que yo os digo, pues genial, ¿no? Esta es la propuesta de esquema que yo tengo para esta prueba, después de analizar la normativa y basada siempre en mi experiencia, ¿vale? La propuesta de esquema constaría de 5 puntos. Una introducción, un análisis armónico formal de la pieza, un análisis estético contextual de la pieza, un análisis interpretativo didáctico y unas conclusiones. Cada uno de estos aspectos tiene que estar repartido en el tiempo. Tenemos 2 horas para realizar esta prueba, con lo cual tenemos que tener claramente definido cuánto tiempo vamos a utilizar para cada uno de los apartados de este esquema. En mi propuesta, para introducción, lo que yo propongo es una contextualización normativa de la prueba. Ya hablamos de algo parecido a realizar en el tema escrito, pero en esta introducción pues simplemente comenzaríamos la prueba describiendo qué es lo que vamos a hacer. Se va a proceder a la elaboración del análisis escrito en función de la orden tal. O sea, contextualizar normativamente qué es lo que vamos a hacer. Esto nos puede llevar 2 minutos, no es mucho más. Además es una frase que llevamos ya hecha. Sabemos perfectamente, cada uno la redactará como cree oportuno, pero pienso que no vaya a poner el nombre, ¿vale? Es importante. pero es importante que desde mi punto de vista contextualicemos normativamente la prueba. Respecto a la propuesta de esquema que yo hago, el análisis armónico formal lo divido en estos subapartados.
pongo subapartados genéricos, de tal manera que en función de la especialidad puede ser que algún subapartado no haga falta o hiciese falta alguno más de los que no está aquí. Pero como mínimos, propongo que hablemos del género, obviamente, del tipo de obra que se nos presenta, de su estructura y su forma. Siempre vamos de lo más general, quizá a lo más específico. De la melodía, sus movimientos melódicos, todos aquellos aspectos que consideremos importantes de la melodía. Como no, de su armonía, teniendo en cuenta que tenemos 2 horas para la prueba. O sea, no sé si en 2 horas, ya dependerá de la velocidad de cada uno de vosotros o vosotras, pero un análisis armónico en condiciones me puede llevar de una pieza completa, si voy acorde por acorde, me puede ir 1 hora. O sea que tenemos que ser inteligentes, saber repartir y buscar los aspectos más relevantes desde el punto de vista armónico. Vuelvo a repetir que es como yo lo veo, me puedo equivocar. Desde el punto de vista armónico que sean relevantes, ¿no? Para poder apoyar luego, sobre todo, el análisis didáctico interpretativo, que desde mi punto de vista es quizá el más interesante de la prueba, ¿no? Como digo, armonía, textura y bueno, los timbres que presenta la pieza. Es un esquema modelo tipo de cualquier análisis, ¿eh? Esto se le pueden añadir más puntos, se puede prescindir de alguno si viéramos que no es necesario, ¿no? Pero como modelo mínimo, desde mi punto de vista, creo que es muy interesante. Respecto al análisis estético contextual, bueno, época de composición de la pieza, sobre todo para que podamos hacer una visión general desde el punto de vista estético y el contexto de la obra, el contexto social temporal que se puede vivir en la pieza. Yo esto del contexto, a ver, el contexto que afecte de alguna manera a la pieza. No tiene sentido hablar de lo que ocurría, no lo sé, en Australia en la época, si la obra fue escrita en España, ¿no? Entonces, intentar ser sensatos, ¿no? Sensatas, que todo aquel contexto social temporal que utilice para la pieza, pues de una manera u otra pudiera afectar, ¿no? Es pertinente, si fuera, por ejemplo, la sonata de Hindemith de trompeta, es pertinente hablar de la Segunda Guerra Mundial, aunque Hindemith estuviera en Estados Unidos, puesto que, bueno, la pieza tiene mucha relevancia respecto a ese drama humano que se vivió y lo que Hindemith sintió por sus propios compatriotas, ¿no? En el momento. Pensa siempre que esté relacionado con... Sí, oye, si conocéis la pieza, puede ser que no la conozcamos y no hagamos una idea aproximada. Las tendencias musicales y estéticas de la época. El compositor, si lo conociéramos, ¿no? Si conociéramos la pieza o tuviéramos elementos suficientes como para pensar en el compositor o en el abanico de compositores que pudieran haber escrito la obra. Y es interesante en este tipo de análisis, de mi punto de vista, hablar de procedimientos compositivos generales. No hace falta profundizar, pues si tenemos esos conocimientos, mejor, ¿no? Pero procedimientos compositivos que se puedan observar en la pieza, creo que son muy interesantes cara y sobre todo al análisis que viene a continuación, al punto de vista interpretativo, didáctico, para que estos dos anteriores puedan complementar y argumentar todo aquello que decimos, ¿no? Os recuerdo una vez más que tenemos 2 horas. O sea, no podemos parar demasiado tampoco. Es una prueba compleja en este aspecto, ¿eh? El análisis interpretativo didáctico. Para mí, desde mi punto de vista, este es el aspecto fundamental de la prueba. Para mí, ¿no? Porque es el puesto de trabajo al que se está optando, ¿no? Por eso me gusta basar los puntos 2 y 3, me gusta que desemboquen en este, ¿eh? Tanto el análisis formal y armónico como el análisis estético nos den pautas para desarrollar el análisis interpretativo didáctico, ¿eh? Fijaos que escribo las dificultades que contiene la interpretación de la pieza. Esta pauta
nos va a dar un argumento importante para que luego elijamos el curso en el que consideramos que podría englobarse. Referentes interpretativos de la obra. Si se conocen grandes intérpretes que hayan destacado por la interpretación de esta pieza, ¿no? O referencias que pueda haber respecto a ello. Grabaciones de referencia. Si existieran grabaciones importantes que conocierais de estas piezas. Elementos para trabajar con el alumnado. Bueno, aquí entra todo aquello que la imaginación y vuestra especialidad os dé. Digitación, fraseos, arcos, dinámicas, tipos de emisión, ataques, tipos de articulación, registros. O sea, aquí entra un poco el saber hacer y la experiencia como docentes, ¿eh? Contenidos y competencias que desarrolla la pieza. Para ello sería importante que memorizáramos algunos contenidos y algunas competencias de las que están reflejadas en la norma. Y bueno, o sea, la obra que caiga, seguro, 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 que en un 90% tiene más de 5 competencias y muchos contenidos como para que aprendáis lo que os aprendáis, podáis relacionarlo, seguro. Sería muy complejo que no, ¿vale? Esto tendréis que revisarlo con la norma, ¿no? Y nos viene muy bien cara a la prueba de la guía docente. Propuestas metodológicas para el estudio de la pieza. Bueno, todos aquellos ejercicios, desarrollo de metodologías, relación con métodos de estudio o con métodos o con tratados instrumentales, o de qué modo podríamos enseñar a nuestro alumnado a interpretar esta pieza con rigor y sobre todo garantizando el que se pueda cumplir toda aquella adquisición de competencias que contempla la norma, ¿eh? Esto es algo muy importante para aprender en el grado superior. Aquí no se aprenden contenidos, ¿eh? Aquí se aprenden competencias, ¿de acuerdo? Trabajamos desde el punto de vista competencial. La adquisición de competencias es lo fundamental para un estudiante de grado superior de música. La adquisición de competencias no es tocar Tomasi, por ejemplo, de trompeta. La adquisición de competencias es desarrollar el sonido de una manera progresivamente mayor respecto al nivel de estudio, ¿no? Hay muchas competencias que podéis ver en la norma y debéis intentar relacionarlas con la pieza que, bueno, que os propongan para análisis. Criterios y elementos para su evaluación. También fundamental que estos criterios sepáis algunos y podáis relacionarlos con la norma. Los mínimos exigibles, esto lo especifica la orden. Estos mínimos exigibles, pues... Ahí está intentando entrar alguien, pues no voy a poder. Estos mínimos exigibles, pues deben señalar cuáles son los aspectos que consideráis fundamentales para dar una valoración positiva a la interpretación de la pieza, que es lo que el alumno debería realizar como mínimo para, desde vuestro punto de vista como docentes, que tuviera una valoración positiva. Este punto es interesante porque los centros están viviendo ahora en Andalucía, o la consejería pretende que iban en Andalucía una revolución tecnológica con la transformación digital educativa, etcétera, que ya, bueno, ya ha incluido a casi todos los centros de nuestra comunidad autónoma. Y son los recursos necesarios y posible relación con las tecnologías de la información y la comunicación para su enseñanza. Bueno, hoy en día tenemos muchas aplicaciones que podemos usar para la enseñanza instrumental, desde play alongs hasta aplicaciones que conlleven metrónomo y afinador, hasta los propios audios, hasta, bueno, no sé, aquí entra ya la imaginación de cada uno de vosotros y vosotras como docentes para, bueno, a su vez está claro que la motivación en el grado superior viene ya prácticamente de casa porque estamos hablando de alumnos por lo general, aunque la norma contempla que puedan entrar desde los 16 años, por lo general son alumnos mayores de edad. Bueno, la motivación no es lo mismo que en el grado profesional, que es donde están los verdaderos héroes peleando. La motivación en el grado superior ya se supone
pero bueno, siempre es interesante que hagamos un extra, ¿no? Para que sea mucho más llamativo lo que están estudiando nuestros alumnos y alumnas. Las conclusiones. En estas conclusiones, desde mi punto de vista, deberíamos incluir, tal como pone aquí, un breve resumen sobre la idoneidad de esta pieza en las enseñanzas artísticas superiores, de nuestra especialidad, y la autoría. La autoría, si supiéramos el compositor, sería un buen momento aquí para colocarlo, ¿eh? Y además, aquí deberíamos indicar y justificar el curso en el que podría incluirse dicha pieza, ¿eh? Estos 5 puntos deberíamos intentar dividirlos en el tiempo de 2 horas que tenemos. Por eso es muy importante, tal como hablábamos para la realización de la prueba teórica escrita, muy importante que en los simulacros que hagamos en casa tengamos claro en cada momento de la aguja del reloj dónde debemos estar, ¿eh? Y no tengamos que medir el tiempo por primera vez el día de la prueba, porque según mi experiencia eso no puede acabar bien, no puede terminar bien. Faltando 10 minutos finales, deberíamos estar terminando conclusiones y empezando a leer lo que hemos escrito. Y es muy importante que leamos lo que hemos escrito porque luego vamos a tener que leerlo en público. Entonces, que no nos coja ninguna frase fuera de juego o nos haga pasar un mal rato. Es muy importante que leamos lo que hemos escrito, ¿vale? Continuamos. Respecto a la interpretación, bueno, aquí es lo que menos puedo comentar, ¿no? Porque es tan variado. Pues tenemos un máximo de 30 minutos y como ya comentaba antes, tenemos que presentar un mínimo, dice al menos la norma, con lo cual es un mínimo de 8 obras de distintos estilos y además estas piezas deben ser representativas de la literatura de nuestro instrumento. Respecto a esta prueba, es muy importante que las copias que aportemos al tribunal sean copias legibles. Yo intentaría que fueran lo más limpias posible. Aparte de estas copias, yo siempre recomiendo que se lleven las partes originales, por si se pudiera crear algún debate respecto a si la obra está publicada o no está publicada, o esto que ha presentado yo no lo veo. Dentro de lo posible, yo llevaría las partes originales. Ya somos todos y todas grandes y bueno, sabemos que la contribución a la música es importante y que necesitamos las partituras originales. Está claro que es muy difícil que tengamos todo el repertorio, pero yo creo que al menos 8 representativas, si no tenemos todos y todas, faltará una. A estas alturas de nuestra vida yo creo que ya debemos tenerlo, si no todo, casi todo, ¿no? De estas 8. Encuadernar la parte que representa la totalidad de la pieza, ¿vale? Esto que voy a decir es algo obvio, pero me han preguntado, ¿qué pongo? ¿La parte de trompeta o la parte de...? A ver, todo, todo. Si la obra llevará aparte de piano y trompeta, pandereta, pues también, ¿vale? O sea, la parte general de la pieza. Si son obras para nuestro instrumento con piano, pues obviamente en este caso será fácil, será la de nuestro instrumento con piano, ¿vale? ¿Que conlleva algo más? Porque voy con cuarteto de cuerda o... Oye, tengo que llevar la parte general, la parte que conlleva toda la música de la pieza, ¿no? Seleccionar un repertorio lo más variado posible estilísticamente. Creo que es más interesante, en vez de llevar, pues, ¿qué te digo yo? 2 conciertos o 2 piezas de Arban, por ejemplo, ¿no? Hablo de trompeta, que es romántico, pues intentar dentro del romanticismo o dentro de la propia música contemporánea abarcar distintas tendencias, ¿eh? Es más interesante que repetir un estilo obvio, ¿vale? No obstante, vuelvo a repetir, esto es mi punto de vista, pero yo intentaría seleccionar un repertorio lo más variado posible estilísticamente. No debemos tener miedo a las obras contemporáneas para instrumento a solo. No pasa absolutamente nada.
¿eh? Eso sí, intentar que sean las más relevantes, ¿de acuerdo? ¿Mm? A lo largo de la historia de la música, ya cada uno de nosotros y nosotras conocemos en nuestra especialidad cómo obras han marcado un antes y un después en las distintas tendencias o en los distintos estilos. Con lo cual, pensad bien en todo ello porque es una decisión importante, independientemente, claro, del nivel de forma que podamos tener en el momento de nuestra vida que nos encontramos, ¿no? Pero intentad que sea lo más variado estilísticamente posible. Para ello, es buena idea analizar los repertorios que aparecen en las guías docentes de los centros artísticos superiores, tanto a nivel de nuestra comunidad como el resto de España o como puede pasar en el resto de Europa. Así podemos analizar exactamente. Veréis que hay yo hice este análisis hace años y un 70% de obras coinciden y además coinciden con los cursos, ¿vale? Mejor uno que está en segundo, otro lo tiene en tercero y viceversa, pero suele coincidir bastante, con lo cual este análisis de las guías docentes que os puede llevar un rato, ya no estamos hablando de algo muy profundo, ¿no? Os puede ayudar también para saber elegir el repertorio que queréis presentar. Y ordenar toda la encuadernación, encuadernarlo todo en un paquete desde el punto de vista cronológico, ¿vale? Empezamos por la música más antigua que llevemos hasta la más moderna, en este orden, ¿eh? Esto parece que no, pero ayuda mucho a los tribunales, a situarse. Continuamos. La lectura a primera vista. Bueno, sobre esto hay estudios, investigaciones, hay un montón de cosas y cada uno lo ve de una manera, ¿eh? Yo entiendo que en esta prueba la lectura a primera vista va a ser muy difícil. Es lo que yo entiendo, ¿eh? Cuando den esa lectura a primera vista, que imagino que el tribunal os hará esta prueba el mismo día que leéis el análisis, imagino, ya habéis visto que tal como indica la orden de la convocatoria, será el propio tribunal el que publique las actuaciones, la cronología de estas, ¿no? De las actuaciones para que sepáis en qué momento estáis citados. Una cosa importante, la citación. La orden deja claro que el día que os citen tenéis que estar allí, a la hora que os citen, con vuestro DNI, que se os puede requerir en cualquier momento. O sea, el DNI siempre encima, ¿eh? Y si me citan el llamamiento es a las 9 de la mañana y yo toco a las 8 de la tarde, yo tengo que estar allí a las 9 de la mañana. Esto es muy importante, sobre todo para los más jóvenes que estáis aquí o estáis oyendo, que no habéis estado nunca en un proceso de este tipo. Es importante porque en caso de no estar en ese llamamiento, automáticamente quedaréis excluidos. ¿De acuerdo? Muy importante ver la hora de los llamamientos, independientemente de ver la hora a la que me toca actuar en cualquiera de las pruebas. Como digo, en esta lectura a primera vista, lo que yo propongo es que observéis primero las tonalidades que conforman la pieza, los cambios de tonalidades, que los habrá, los cambios de compás, importantísimos, que los habrá, los cambios de tempo, que los habrá seguro, segurísimo, el tipo de grafías, cuidado con el tipo de notación, que será más bien contemporánea, vuelvo a repetir, es lo que yo creo, ¿vale? Ojalá os pongan una melodía barroca por grados conjuntos súper bonita, ojalá, pero no me creo nada. Y las técnicas extendidas de vuestro instrumento que tengáis que realizar, no las descartéis, ¿de acuerdo? Que tendréis que realizar efectos de algún tipo, no lo sé, cada especialidad ya sabe exactamente cuáles son sus técnicas extendidas, además conforma en muchas de las especialidades, conforma un apartado del temario escrito, las técnicas extendidas. Con lo cual, no descartéis que pueda ir la prueba por estos derroteros que os estoy comentando. La exposición. Esta prueba no es nada fácil. No es nada fácil puesto que voy a leer algo
que puede ser, en el mejor de los casos, que escribiera una semana antes, ¿vale? Que puede pasar que yo ya haya detectado que tiene fallos y ahora lo tenga que leer. Tenemos que practicar, si no estáis habituados, tenemos que practicar en casa la lectura en voz alta. Es importante, porque el estado de nervios que podamos tener, y más si sabemos que hemos fallado en el nombre del autor, o que hemos fallado en que puede pasar, oye, puede pasar perfectamente, no puede condicionarnos para tener una lectura fluida de lo que hemos realizado. Tener constancia de dónde ha podido haber errores. Y no pasa nada, nos hemos equivocado, no pasa absolutamente nada. Tenemos que seguir leyendo nuestra prueba con fluidez. Leer despacio y enfatizando la entonación en el texto. Van a escuchar leer a muchísima gente y va a hacer mucho calor. Dios quiera que os pongan en un sitio con aire acondicionado. Pero los que trabajáis en la administración andaluza y somos compañeros, ya sabéis que precisamente no presumimos de tener las mejores instalaciones del mundo, ¿no? Y los superiores no os digo nada, ya, tan fatal. Entonces, van a escuchar a mucha gente, intentar leer despacio, enfatizar la entonación, ¿de acuerdo? Que la prueba sea lo más clara posible. Importante, tomar pausas en la lectura en función de la puntuación que hayamos utilizado. Por esto es fundamental el que al terminar la prueba de análisis tengamos unos minutos para poder leerla. O sea, tenemos que leerlo al menos una vez. Porque si no lo leemos una vez y no estamos muy sueltos en el tema de redacción, os aseguro que cuando vayamos a leer esa parte podemos armarla, ¿de acuerdo? Es muy importante que podáis leer el análisis una vez que lo hayáis terminado, ¿de acuerdo? Y bueno, respecto a ahí es todo lo que tengo preparado. Todo, si queréis, ahora hacemos como la sesión pasada, hacemos un pequeño debate. Si alguien tiene preguntas, tiene dudas, me imagino que sí que habrá, porque este tema conlleva más pruebas que la sesión pasada. Y bueno, no sé, si tenéis algo que comentar, alguna pregunta, algo que decir, pues os atiendo y os contesto de las mejor de las maneras. Podéis simplemente quitar micro o en la pestaña participantes o por el chat, que lo abro aquí también, por si tuviera algo. Aquí ya Jorge. Sí, Harold, acabo de verte en el chat. Cuéntame. Sí, vale. Es que tengo una duda. A ver, o sea, hay obras que son contemporáneas y que están editadas, pero no tienen un ISSBN ni un depósito legal, pero sin embargo están reconocidas, o sea, dentro del libro de repertorio. Bien, o sea, del repertorio a nivel mundial, reconocido como repertorio a nivel mundial. Bien, por sus condiciones, por su novedad, por su país de procedencia, etcétera. ¿Eso tiene algún tipo de validez, de respaldo? Porque el libro de repertorio sí tiene ISSBN, sí tiene el reconocimiento. ¿Eso tiene algún tipo de validez? Esto es lo que yo entiendo, Harold. Yo te voy a decir lo que yo Vale, entiendo y lo que dice la norma. ¿Vale? vale. Sí, Lo sí, que no. yo entiendo es que no debería haber ningún tipo de problema, puesto que si el repertorio que tú me dices tiene ese Sí, reconocimiento, el propio tribunal lo va a saber. vale, ¿Vale? perfecto. La norma dice, la norma Ujú, dice que tiene que tener depósito legal. vale. Y en La obra, caso, no donde está sentado. ¿Cómo, perdona? La obra, no donde está sentado. No, la obra. La obra, claro. Tiene que tener Perfecto. depósito legal, o sea, tiene que estar publicada. Y en Vale. caso de no estarlo, marca unas excepciones, Ujú, ¿vale? Para obras de fuera de España, yo creo que eso tienen que actualizarlo, porque yo creo que ni lo han mirado muy bien. En ya. ese caso, os recomiendo que miréis muy bien el anexo 3 donde habla de este punto. Si la obra que fuerais a presentar no tuviera depósito legal. Si es una obra de tanto interés científico y tan reconocida, yo quiero pensar que no va a haber problemas, pero no deja de ser mi punto de vista, Harold. Sí, 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 no, te entiendo perfectamente.
Entonces, te entiendo perfectamente. en Pasa caso, que en caso, tengo el anexo 3, sí. tengo aquí delante el anexo 3 de la convocatoria Ujú. y, es ambiguo, ¿entiendes? Claro, Dice es que que, presentará 2 copias, movimientos concretos, ¿entiendes? Pero no habla de que de esa, dice obras representativas, principales estilos de literatura del instrumento, pero o sea, no hace la aclaración de obras, de si las obras tienen depósito legal, no tienen depósito legal. no, pues entonces, Eso, por lo menos no lo he encontrado. no, pues entonces no miren el ESO 3, miren la descripción de la prueba al principio, creo que estaba, pero a ti te lo puedo mirar Vale, yo. entonces, vale, no, sí, sí, vale, perfecto. Si me da un segundo, os Bueno, digo hasta la página, ¿vale? Darme 30 segundos, lo miro aquí. Pero sí es verdad que es lo que tú dices, ¿vale? Que está bastante ambiguo. A ver, que abro la... a ver. Punto 3 del anexo 3. Las punto 3, partituras, anexo 3. las partituras de la obra interpretadas por las personas aspirantes deben estar publicadas. Se Sí, considerará que cumple esta condición las partituras que cuenten con depósito legal. Y en el vale, caso de las aparecidas antes de la implantación del mismo o en el extranjero, las publicadas por casas editoriales reconocidas. ya, entendido. ¿Vale? Este apartado en Perfecto. la página 92 pone características de la prueba práctica. Abajo, orientaciones generales, el punto En la 3 página 92. del BOJA. Ah, no, coño. Ah, claro, que tú tienes voz, claro, yo tengo la convocatoria Bueno, en la sola, convocatoria es separada. la página 37. Vale. En la convocatoria es la 37, ¿vale? Anexo Pues 3, ya está, si lo orientación. tienes claro, está claro, gracias. Sí, sí, ahí lo podéis ver. ¿De acuerdo? ¿Eh? Si Que está ya te claro, digo, está que, claro. que es como tú dices, o sea, es muy ambiguo, pero vamos a depender mucho en este caso. Yo, ante la más mínima duda de ese tipo, o sea, preguntaría al tribunal el día de la presentación. Preguntaría. No creo, vuelvo a repetir, si es una obra con las características que tú defines, no creo que hubiera problema. No tendría sentido. Ahora bien, la norma lo que dice es eso. Depósito legal o en caso de haber estado publicadas con anterioridad a la implantación del depósito legal, pues que haya sido por casas reconocidas, editoriales, ¿no? Sí, eso en el caso de otros instrumentos es una cuestión muy Claro, normal. claro. En el caso del mío, ay, Por Dios eso me mío, imagino, es un trauma. por eso me imagino que lo tendrán en cuenta, ¿vale? Pero hasta ahí sé leeros. O sea, No, tranquilo, vale, muchas gracias. nada, nada, hombre. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta más? ¿O ha quedado todo muy clarito? Dios, qué alegría. ¿También lo he hecho? Yo tengo una duda, sí. Dime quién eres, que es que no veo Javi, nada. Javi Corral. Ah, Javi, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Es respecto a los 30 minutos de la duración de la prueba de interpretación. Sí, Son máximo. 30 minutos máximo, pero ¿cómo de estrictos van a ser? ¿Van a contar el tiempo entre obra y obra, entre movimiento y movimiento? ¿O son 30 minutos de sonido, tal cual? Yo creo que van a calcular. Esto es complicado, ¿vale? Es lo que yo creo. Pero yo creo que van a calcular unos 40 desde que entras hasta que sales. ¿Vale? Teniendo en cuenta que Vale. hay 10 minutos. Yo creo que lo ideal es preparar 30 minutos de música. Sí, ¿Vale? Y a partir de ahí, pues que es menos, pues eso que os encontráis. O sea, yo creo que van a calcular más de 30 minutos de música teniendo en cuenta, no por supuesto, los interludios que pueda haber en la pieza. O sea, eso no lo pueden entender. No es que tú estés tocando 30 minutos y cuando toques solo el piano no vayan a estar descontando esos segundos, ¿vale? Pero yo creo que contarán unos 40 minutos. 40 minutos desde que tú entras hasta que sales para citar al siguiente aspirante. claro, claro. Sobre todo por si tienes diferentes trompetas, pues, claro. Claro, claro. También me imagino, Javi, que esto iría en función del número de aspirantes.
y de la disponibilidad que tengan de los auditorios de los centros, y porque allí se va a juntar un guirigay entre oposiciones, pruebas de acceso, trámite administrativo, o sea, entonces Sí. ya te digo, yo calcularía 30 minutos de música. O sea, no, a ver, no me entendáis mal, no es que llevéis preparados 30 minutos de música, tenéis que llevar 8 obras como mínimo, ¿de acuerdo? Pero que desde el punto de vista físico, interpretación, no va a superar los 30 minutos de música. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Alguna cosita más? Mira, aquí tengo yo a Jesús, que dice, no sé qué pasa, pero no me funciona el micrófono y la cámara. Pero dejo por aquí la pregunta. ¿Qué importancia tiene el presentar los originales de las partituras? Porque en mi especialidad a veces es complicado encontrar originales. A mí en concreto me pasa en una. Esto es una recomendación mía. Yo siempre recomiendo, pero bueno, para este tipo de oposición o para una prueba de orquesta o para lo que sea que haga, yo siempre recomiendo, si llevo mis copias porque las llevo escritas o pintadas o lo que sea, yo siempre recomiendo llevar originales. Llevar partituras originales. Importancia, no dice nada la norma. Tendríamos que retraernos a una ley, ¿no? Una ley de otro rango respecto a la propiedad intelectual y lo que dice de las obras originales. No tiene por qué decirte nadie nada. Ahora, yo siempre recomiendo que en caso de tenerla o de tener acceso, muchas especialidades que imagino que sí tienen acceso comprando la partitura original. Y además que no son demasiado caras, ¿no? En este caso. Y que a estas alturas muchos tendréis. Oye, si hay una que es que, yo qué sé, está descatalogada, o en ese caso, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer... A ver, yo no tengo problema, las tengo todas, pero hay una que me está costando mucho trabajo. Oye, Jesús, pues tú lo has intentado, macho. Si puede ser mejor, que no puede ser. Yo no me creo que nadie te vaya a tirar de la prueba porque falte esa. Además que el mismo tribunal sabrá que es una obra de difícil acceso, ¿vale? Esto es una recomendación mía. La norma no dice nada que haya que llevar, lo dicen otras leyes, eso sí, pero esta norma, la convocatoria, no dice que haya que llevar partituras originales. Yo lo recomiendo. Y además si ayudamos a la música, que si no la ayudamos nosotros, ya me explicaréis. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda más. Sí, yo quería preguntar una cosa, Jorge. Por tu voz, ¿eres José Luis? Sí, Vale. bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? nada, porque de lo que estamos, es que va en referencia a lo que estamos hablando, Venga. que las copias llevaría, si el tribunal son 5, ¿llevaría una para cada uno o con 3 es suficiente? La norma... Hostia, me acabo de liar. La norma dice La norma dice dos. dos copias, ¿no? Vale. Dos. Si la norma dice dos, Dos. pues lleva dos. Vale, perdón. Yo os recomiendo que hagáis lo que dice la norma. Vale. ¿Vale? Porque cada uno somos de una manera, José Luis. Somos de un padre y de una madre y muchas veces uno quiere ayudar y resulta que otro se lo toma como que no es ayuda. La norma dice dos, pues dos. Si el día de la presentación el tribunal dijera, hombre, si no importa tres, pues lleváis tres. ¿Vale? Pero si la norma dice dos, la orden de la convocatoria, esa tenemos que llevar la rajatabla. Hombre, lo ideal, si el tribunal es de 5, es que pusiera 5 copias, pero también imagino que habrán pensado en que evitar el mayor desembolso posible, ¿no? O sea, evitar que el desembolso sea grande en cuanto a partitura, pues estamos hablando de muchísimas copias. Y en mucho papel, que ya en el siglo XXI podían pedir ya PDFs. Pero bueno, pero entiendo que... Claro, pero para eso tendrían que darle al tribunal una tablet, al menos. Bueno, el móvil más o menos, pero el móvil es pequeñito, sí, tienes tu razón. Una tablet deberían darle. Bueno, vamos a dejar ese tema porque yo creo que ganamos dinero como para tenerla, pero bueno. Pero bueno, que sí que tienes razón.
Vale, a ver, aquí hay otra pregunta. Jesús dice otra pregunta. En mi especialidad hay muchos recopilatorios de repertorio orquestal versionados con piano, partes enlazadas con piano. ¿Puedo tener problemas con eso? El sentido práctico dice 5. No entiendo esto último, Jesús. Ah, bueno, el sentido común dice 5 copias, pero ya te digo, la norma dice 2. Si queréis llevar 5, llevarla. Yo no digo, yo digo que hagáis lo que pone la norma. La norma dice 2, pues llevad 2. Si en la presentación os dice hacernos el favor, ¿no? Pues si queréis llevar 5, pues lleváis 5. Pero la norma dice 2, ¿vale? Respecto a los recopilatorios, mientras estén editados como obras y dispongan de depósito legal, entiendo que no, debes tener problemas. Ahora bien, no soy percusionista, no sé exactamente la obra que me está hablando, si es que han cogido una recopilación de solos de orquesta, lo han juntado todo y le han metido acompañamiento, no tengo ni idea, no lo sé. Pero si está editado como obra por un autor, tiene su depósito legal, no debes tener problema. Y es importante dentro de la literatura de instrumentos, no debes tener ningún tipo de problema. Pero ¿se consideraría obra o repertorio? Hombre, si yo sé que se versionó, por ejemplo, la historia de un soldado para trompeta y piano, muchos números. Hay un arreglista. Ese arreglista se considera como autor y tiene depósito legal, después de haber pagado sus derechos y después de haber pagado sus historias. O sea, yo lo entiendo como obra. Ahora bien, vuelvo a repetir, no conozco la pieza en sí, no sabría decirte exactamente. Y no deja de ser mi parecer, ¿vale? Al final yo siempre digo lo mismo, si tocamos bien, bonitos y afinados, no tiene por qué haber problemas. El problema es que es obligatorio repertorio. El tribunal puede pensar que obra en el repertorio. Pues sí. Yo al final te he dicho lo que yo pienso, claro. El tribunal puede pensar otra cosa, claro, perfectamente. Ante la duda, tenemos dos opciones. O preguntamos en la presentación o intentamos no complicarnos demasiado la vida. Ya no me da tiempo, lo voy a averiguar y a saber qué pensabas tú. Yo, ya te digo, pienso por lo que dice un poco el sentido común, que si es un arreglista, está versionado, es reconocido dentro del mundo de la interpretación. Y bueno, si eso le pudiera refrendar algo, como que en conservatorios superiores estuviera programado, mejor, ¿vale? Pero ya te digo, esto va a depender muy mucho de los tribunales de evaluación. Y tened en cuenta que puede haber no especialistas en vuestros tribunales, porque no hay suficientes catedráticos para todos los tribunales, o tendrán que traer de fuera, o no sé, averigua cómo lo van a hacer, no lo sé. De nada, Jesús, lo que te haga falta. No sé si alguna de vosotras tenéis alguna duda, alguna pregunta más. ¿Está todo claro? Ya a esta altura debéis tenerlo todo más que claro. Pero bueno, si os puedo ayudar en algo, pues estupendo. Sí, Jorge, perdona. Perdonado quedas. Estaba, estaba pensando también en la prueba del análisis. Sí. ¿Sabes? Como decías que no nos explayáramos demasiado en el análisis armónico, pero ¿te refieres más bien a hablar el tipo de acordes o buscar, por ejemplo, las principales cadencias y... Yo para la prueba de análisis intentaría ir de lo más general a lo más específico, teniendo en cuenta que tengo 2 horas para escribir. Vuelvo a repetir, es mi punto de vista. ¿eh? Yo prefiero gastar más energías en el análisis interpretativo didáctico que en el análisis armónico. ¿Eso quiere decir que no refleje la armonía de la pieza? Yo no he dicho eso. ¿Vale? He dicho que intentaría tener tiempo suficiente para desarrollar el análisis interpretativo didáctico. Análisis armónico hay que hacer, obviamente. Quizá no me pararía compás por compás a decir qué grado armónico tiene cada uno de los acordes que aparecen. Intentaría hacer algo más general. Y sobre todo, que lo que haga me ayude cara al análisis didáctico interpretativo.
que creo que es lo más importante de esta prueba, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo me puedo equivocar, pero desde mi punto de vista yo lo veo así. ¿Que no hay que hacer análisis armónico? Yo no digo eso. Yo digo que cuando repartamos el tiempo de elaboración, porque tendréis que hacer un esquema con el tiempo de elaboración de cada una de las pautas, de este esquema que yo he propuesto o de otro que tengáis elaborado, ¿no? Que tengáis en cuenta que el análisis interpretativo didáctico os va a llevar mucho más tiempo que el análisis formal y que posiblemente el análisis formal os lleve más tiempo que el análisis estético. Porque el análisis estético, si tenemos claro la época en la que fue compuesta la pieza, o sea, ese casi va hecho de casa. Ya, ya, ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Que repartas en función de lo verdaderamente relevante, ¿no? Por supuesto hay que marcar, hay que hacer análisis armónico. Claro que hay que hacerlo. Además está reflejado en la norma, muy clarito. Claro, no, si me refería más a, en plan, en un párrafo, por ejemplo, bueno, como se puede observar en la obra, predominan los acordes de sistema dominante, no sé qué y tal. Perfecto. Ese Todo va a párrafo, ir, Jesús José Luis, todo va a ir en función del tiempo del que dispongas. O sea, si tú ya, ya. tienes 2 horas y vamos a poner introducción, ponle 5 minutos. Bueno, primero tendrás que echarle un vistazo al análisis, claro. Que esa es otra que no contamos. Que también corre tiempo y no estoy escribiendo. Un pequeño vistazo. Luego tengo que empezar a escribir conforme sigo mirando y pensando en lo que he visto. Obviamente no puedo estar 30 minutos mirando la partitura. Si estoy 30 minutos mirando la partitura, no escribo. Pero si escribo sin mirar la partitura, tampoco tengo información. Con lo cual, tenemos que practicar ser rápidos. Si yo tengo 5 minutos para la introducción, que se viene de casa, porque es contextualizar normativamente. Si pongo 30 minutos, análisis formal. En media hora, todos los puntos que propongo yo o los que tú tengas en el esquema del análisis, tienes que desarrollarlos. Ponle otros 30 minutos para el estético, te estoy hablando, ¿vale? Por hablar, por repartirlo como tú quieras. Ponle otros 40 para, para el análisis interpretativo y didáctico y ponle 20 para conclusiones y lectura final y posibles correcciones. En función de eso, pues ya sabes el tiempo que tendrías para dedicarlo a la armonía. Obviamente tendríamos que ir a los aspectos verdaderamente relevantes. Que en el cuarto compás haya un acorde, una dominante secundaria, pues sí, pues oye, armónicamente José Luis es un máquina, pero quizá no le dé tiempo a llegar a las conclusiones. Y si no llego a las conclusiones, no pongo el curso para el que está establecida la obra. ¿Entiendes o no? Sí, O sí, sea, sí. esto es estrategia pura y dura, como todas las pruebas. Estrategia, saber repartir el tiempo y saber dónde estoy en cada momento. Si eso pretendo hacerlo el día de la prueba, pues soy muy bueno, muy buena y tengo una capacidad impresionante de análisis, síntesis, escritura y gestión del tiempo, o lo más fácil es que no termine la prueba, me quede algo. ¿Entiendes o no? Sí, 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 ya, ya. Entonces, cuando practiquéis los análisis en casa, hacerlo así. Intentad coger una partitura que no tengáis ni pajolera idea de lo que es y daros tiempo. Le dais al reloj y para adelante a ver qué pasa. Y en función de eso, repartís. Yo creo que el análisis estético ese va hecho de casa. Ahí hay poco que pensar, ¿no? Si la pieza fuese contemporánea, fuese romántica, fuese barroca, música antigua, yo tengo un contexto social temporal, ya tengo un contexto estético, ya tengo... Si es el autor, pues mucho mejor. Si no, pues sé más o menos el abanico. Por los procedimientos compositivos puedo deducir de qué época aproximadamente puede ser la pieza, por cómo trata el instrumento, por... Yo creo que ese quizá es el que menos tiempo lleve. El análisis formal, pues lleva más tiempo que el estético porque tenemos que buscar en la pieza. Porque tenemos que buscar.
Y el interpretativo didáctico porque, ya os digo, para mí es la joya de la corona de este análisis. Pero vuelvo a repetir, es mi punto de vista. Claro. Y otra cosa, cuando dices en la introducción hablar de la normativa, ¿te refieres a hacer como una introducción, como una justificación de que el análisis que vamos a hacer sigue las pautas de la orden de 30 de noviembre de 2020 por la que... Por lo que se establece que se debe realizar un análisis, si no recuerdo mal, formal, armónico, contextual, estético, interpretativo. No sé si me falta algún punto. Eso que has dicho es genial, ya tienes la introducción. Fíjate, si te has puesto 5 minutos, te han sobrado 4. Esos 4 para otro análisis. Vale, Hay cosas que van ya hechas. Hay cosas que van ya hechas y simplemente reflejáis en la prueba. Pero es importante que haya una introducción y una contextualización normativa. Es fundamental, ¿no? Para que se sepa qué es lo que se está haciendo, el por qué. Estamos hablando de 2 líneas, ¿vale? No estamos hablando de algo demasiado denso, no hace falta más. vale. Entonces, solo haría referencia a la orden de la convocatoria. Claro. La orden de la convocatoria es la que dice de qué modo se realiza la prueba que vas a realizar. Vale. Y es que el otro día también hablaste de eso en el tema. Justo, exactamente. En el tema también se habla de esta orden. Sí, Vale, porque es la orden que refleja cómo se realiza el tema. Más que cómo, en base a qué se realiza el tema. sí, los apartados que tiene que tener y tal, ¿no? Exactamente. Vale, muchas gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda más, algo que pueda aclarar. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vamos a ver aquí, es que no os veo. Tengo esto puesto. Ahora sí veo algo más, leche, que antes no veía nada. Pues ya está, yo no quiero aburrir más. Si ayuda en algo, ha quedado más o menos claro, sirve para algo, pues estupendo. Y si no, como dije el otro día, no me hagáis ni puñetero caso, ¿eh? Si veis que tal, no os liéis. A esta altura me imagino que a cada uno tenéis vuestro esquema, vuestra estrategia pensada. Pero bueno, si algún punto de estos ha servido para algo, pues genial. Y a los nuevos, que hay varios que estoy recién salidos del horno, como yo digo, pues nada, que no os asustéis con todo esto. Esto es también práctica, que aquí hay mucha gente que ha hecho muchas y sabe cómo funciona todo esto y bueno, que no hay que asustarse, simplemente que prepararse lo mejor posible y hacer lo que está en nuestra mano. Lo que no está en nuestra mano, pues no podemos hacer nada. Pues si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta más, os dejo tranquilos, tranquilas. Y nos vemos la semana que viene, que sé si va a ser bonito, ¿eh? De la guía docente. Ese sí voy a tener una estudiar. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, donde hablaremos de... Perdona, Jorge. Dime, José Luis. Mira, es que me ha surgido otra duda que me ha surgido antes mientras explicabas. Estupendo, dime. Lo has vuelto a decir, de utilizar un lenguaje inclusivo es necesario. Cuando está escribiendo, redactando, quiere decir alumnos y alumnas, está profesor o profesora. Alumnado, profesorado, ¿vale? Es que no tenemos tiempo. O sea, Claro, es que lo digo por eso, si lo digo por eso, porque es que no hablando de tenemos una cosa, tiempo. Y es que, José Luis, es que, mira, estos temas es que estamos todos muy susceptibles con todo, ¿vale? Entonces, no os liéis. Lenguaje impersonal, a profesorado, alumnado y, hombre, yo siempre utilizo el lenguaje inclusivo, para que te vean allá, yo lo hago. Pero sí es verdad que los estamentos oficiales dicen que muchas veces para el racionamiento del lenguaje, bueno, muchas veces se entorpece un poco, pero bueno, a mí me gusta, no sé,
No quiere decir que si no lo hiciera no pensara en hombres y mujeres por igual, pero me gusta hacerlo, no lo sé. Los que tenemos que hablar mucho en público ya es que se nos ha metido de tal manera que es que no nos sale, a mí ya no me sale. Digo vosotros y ya tengo la sensación de, ay, la estoy dejando fuera. No quiere decir que lo haya pensado nunca, pero es así. Para el tema escrito, ya no os liéis que no tenemos tiempo, ¿vale? Si estamos hablando que no hay tiempo, no os liéis. Alumnado, profesorado. Es genial, ¿eh? Son dos palabras que nos definen todos y todas, ¿eh? Profesorado, alumnado. Ahí está todo el mundo. Vale, vale, vale. Oye, que lo queréis hacer sin problema, ¿eh? No pasa nada. Sí, no, pero que se lo decía por lo mismo, porque una cosa es hablando, que no hay problema, y otra cosa es Tenemos que ahorrar tinta para lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, alumnado es un buen término. Si queréis ahorrar tinta para lo que necesitamos, que es el análisis. ya. Puede ser que alguna de las competencias, si tenéis que escribir alguna, venga establecido como alumnos y alumnas. Pudiera ser dentro de la norma, ¿eh? No pasa nada, se pone tal como está la norma y fuera. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna duda, alguna pregunta que pueda yo, desde mi humilde opinión, que puede ser acertada o no, pero es la mía? Pues si no tenemos nada más, muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. Espero que os haya sido útil y bueno, cuando esté la grabación os la mandarán por el correo de Granada Brass y bueno, la podéis ver por si alguien quiere verme de nuevo el careto, que me he afeitado y todo, me he pintado para vosotros, ¿eh? Para que lo podáis ver todas aquellas veces que queráis, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos y todas, cuidaos mucho y mucho ánimo, que estamos ya llegando al final. Venga, suerte, nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Hasta luego. Thank you.